Un recóndito lago será el escenario de una enorme ola de muertes provocadas por uno de los reptiles más temidos del continente, el cocodrilo, una criatura que protagonizará una de las franquicias de animales asesinos más icónicas del cine de bajo presupuesto. Con ustedes, la saga de Lake Placid, o el cocodrilo, o mandíbulas. Esta historia comienza en el recóndito lago Black, donde un oficial sufre el misterioso ataque de una criatura, y la única pista es un gigantesco diente que al parecer pertenece a un animal prehistórico. Debido a esto, un disfuncional grupo de personajes serán los encargados de resolver este misterio, y estos son la paleontóloga Kelly Scott, el alguacil Hank, el oficial Jack y el excéntrico experto en cocodrilos Héctor. Durante su investigación, el grupo llega a una recóndita casa a la orilla del lago donde conoceremos a Dolores Bickerman, una aparente dulce anciana que no tiene nada de tierna ni de inocente. Si tuviera pene, les diría lo que sí. ¿Oh, sí? Lo maté. Lo golpeé en la cabeza con una cacerola y lo enterré en la mampara. La vieja está loca, pero esto no será lo más extraño del lago Black, porque más tarde encuentran un dedo humano, luego una cabeza humana, los restos de un venado y una enorme huella. Todo apunta a que un peligroso depredador se esconde bajo las aguas, y con esto nuestros personajes hacen lo más sensato posible, meterse al agua. No es como que un tipo haya sido partido a la mitad ahí, ¿verdad? De pronto el gigantesco animal ataca la embarcación decapitando a un oficial. ¡Dios mío! Las cosas no acabarán ahí porque en un momento la criatura sale del lago para devorarse un oso. ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¿Cómo llegó semejante criatura hasta el lago? Eso lo averiguaremos más adelante. Al espiar a la abuelita descubrimos que la vieja está más loca de lo que parece porque saca una vaca de su granja para ofrecerla al cocodrilo, dándonos una escena que quedará marcada como uno de los momentos más icónicos de la saga y que dará inicio a una aterradora leyenda que se contará película tras película. Ella comenzó a alimentarlo y creció mucho, como un dinosaurio. ¡Dios mío! Al interrogar a la anciana, cuentan que hace mucho tiempo el cocodrilo siguió a la esposa de la anciana hasta el lago, y desde entonces lo han criado como una mascota. Volviendo al campamento, el excéntrico experto en cocodrilos Héctor se obsesiona con el animal y a lo largo de la película ideará varios planes para capturarlo, recordándonos que esta película también es una comedia. Soy cinta negra. Vamos, dame tu mejor golpe. ¡Dámelo! ¿Este fue el hombre asesinado? Era más alto. La obsesión de Héctor llegará a tal punto de meterse al lago para intentar razonar con el animal, cosa que por poco le cuesta la vida. Y tras muchos intentos, Héctor finalmente convence al equipo para atraparlo con unos dardos, y para ello deciden robarle una vaca a la vieja y utilizarlo como una carnada, mientras que la anciana preocupada le desea suerte. Bueno, suerte al cocodrilo. Ojalá se los trague a todos. Con la vaca flotando en el río, ahora solo queda esperar. Lo intentamos. Cuando el plan parecía haber fracasado, el cocodrilo finalmente ataca y tras un imprevisto la cuerda se rompe mandando a volar a la vaca, dando inicio a una batalla final con mucha acción y una dosis de suspenso. Tras una larga secuencia, el cocodrilo finalmente queda atascado en el helicóptero, y cuando todo parecía haber acabado, otro cocodrilo aparece y ya lo mataron. Con la captura de la criatura, el misterio del lago queda resuelto, y por si se preguntan, sí, la vaca logró sobrevivir. La película termina con los rescatistas llevándose al gigantesco animal a un centro de investigación. Sin embargo, de regreso con la anciana, descubrimos que el reptil tuvo crías en el lago, y la loca de la anciana vuelve a alimentarlos. Fin. Lake Placid es una de las muchas cintas que trató de imitar la fórmula de la aclamada Tiburón, pero con el toque bastante particular de convertir su comedia negra en un atractivo. Tanto en el conflicto principal como en las relaciones con sus personajes son lo que realmente sostiene la película. Aunque en su momento fue muy infravalorada, pues sus críticas no eran las mejores, el tiempo se encargó de darle su lugar en el cine de criaturas, destacando por supuesto también sus efectos prácticos y su excelente manejo del CGI, que a pesar de los años sigue viéndose genial. Pero no podemos decir lo mismo de sus secuelas,
que se emitieron en televisión. Lake Placid 2. Años después de los acontecimientos, volvemos al Lago Negro, donde conoceremos a otro grupo de personajes conformados por el sheriff del condado llamado James, su interés romántico Emma, y un gran grupo de cazadores experimentados, donde el único que destacará será este morenazo, el personaje con los huevos más grandes de la cinta. Ya en el lago, como en la primera película, el cocodrilo devora a una persona, razón por la que el sheriff junto con su equipo se ponen a investigar y terminan dando nuevamente con la casa de la anciana del lago. Pero en este caso no contamos con la anciana de la 1, ya que se nos cuenta que murió hace años. En su lugar conoceremos a su hermana, Sadie Bickerman, otra ancianita que tampoco es tierna ni inocente porque, oh sorpresa, más tarde descubrimos que también alimenta cocodrilos. Un punto importante que define el nuevo tono de la saga a partir de aquí es el contenido explícito. La franquicia comienza a incorporar muchas escenas de desnudos y contenido sexual, un cliché que será muy usado en este tipo de películas. Y para justificar esto, ahora el solitario Lago Negro es un lugar donde decenas de turistas y veraneantes van a pasar el rato. Entre estos conoceremos al hijo del sheriff, Scott, y su grupito de adolescentes calenturientos. Dicho esto, inicia el gran ataque de los cocodrilos, que para esta película ya no tuvieron presupuesto, así que toca conformarse con este cuestionable CGI de PlayStation 2. Así que súbale volumen. Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto cruel, porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico. A pesar del bajo presupuesto y su deplorable guión, esto no fue un impedimento para que los actores se tomaran su papel en serio. Al cabo de unas horas, otro vuelve a atacar el campamento, pero no se preocupen porque nuestro morenazo nos salvará y, no contento con esto, demostrará tener los huevos más grandes para montar al animal. De regreso al bosque, el hijo del sheriff y sus amigos supervivientes se esconden en las ramas de un árbol toda la noche. Sin embargo, uno de los amigos se queda dormido y cae siendo devorado brutalmente. Cuando todo parecía perdido para Scott, el sheriff aparece para salvarlo y con una oportuna arma explotan al animal. Luego de esto, los adolescentes son llevados a resguardarse a la casa de la anciana, pero la vieja vuelve a demostrar que no es ni tierna ni inocente, llevando a los muchachos al muelle para aventarlos al cocodrilo. Sin embargo, el plan le sale mal y termina devorado por su mascota. De regreso con James y Emma, encuentran el nido de los reptiles y en el camino se despachan a otro cocodrilo, festejando con una inapropiada besuqueada. Pero aguanten que queda otro y ya lo explotaron. Todo termina con esta bonita pareja llevándose los huevos a un laboratorio y fin. Aunque la película es muy floja, sorpresivamente para el formato televisivo fue un éxito, alcanzando altos niveles de audiencia llevándolo a tener 2 películas más, donde el principal atractivo no será su guión, y mucho menos sus efectos especiales, sino en la simpleza que tiene ver criaturas fuera de control causando el pánico. Lake Placid 3. En esta nueva historia, volvemos nuevamente al Lago Negro, donde el sobrino de la anciana fallecida, Nathan, hereda la casa del lago junto a su familia. En un momento su pequeño hijo llamado Connor encuentra cocodrilos en la orilla del lago, y como parece que alimentar reptiles está en su sangre, empieza a darles de comer. Al cabo de 2 años, volvemos nuevamente con la familia, y vemos que Connor continúa visitando el lago para darle de comer a los reptiles, los cuales han crecido hasta el punto de que la comida ya no es suficiente, hasta que en un momento vemos que un trabajador reporta el ataque de un gigantesco cocodrilo, y cuando el sheriff va a revisar, resulta ser una broma. Los verdaderos problemas inician cuando Nathan encuentra los restos de un alce completamente descuartizado, y con esto empiezan las sospechas de un depredador rondando la zona. Mientras tanto, en el lago conoceremos a otro grupo de adolescentes calenturientos, donde destaca Ellie. Atentos con este personaje, porque en otro lugar del pueblo conoceremos a Brett, un chico obsesivo que anda en búsqueda de su novia, la misma que mencionamos hace un momento, y para encontrarla contrata a Riva, la más atrevida guía y cazadora del pueblo, el mejor personaje de esta saga. De vuelta con el pequeño Connor, este niño anda obsesionado con alimentar cocodrilos, y como no puede evitarlo, se mete a un supermercado a robar carne, pero lo terminan atrapando, motivo por el que vuelve a la casa conformándose con llevar una salchicha. Sí, con ese pequeño chorizo pensaba alimentar cocodrilos de más de 1 metro. Al mismo tiempo, la niñera y su perro lo persiguen, y ambos son atacados brutalmente, por lo que el niño se ve obligado a advertirle a sus padres. Pero ya es tarde, porque se viene el gran festín de los cocodrilos, así que súbale volumen. Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto cruel,
porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel es un animal malévolo. Para empeorar todo, aparece un cocodrilo mucho más grande, con una supermandíbula lo suficientemente fuerte para destrozar una lancha, pero no lo suficientemente fuerte como para romper un remo. ¡Wow! Dentro de la cabaña, el pequeño le cuenta a su padre que estuvo alimentando cocodrilos, que son sus amigos, que nunca le harían daño y que si todo salió mal es por culpa de su padre, que nunca tuvo tiempo para él. Sí, tremendo pende. Pero como buen padre norteamericano, Nathan lo perdona. Después de esto vuelven a por el auto cuando en eso son acorralados por el cocodrilo. Todo parece perdido cuando de pronto la señora nos sorprende a todos al tomar una motosierra y cual mujer empoderada se lanza al ataque. Luego del plan fallido, vuelven a la cabaña para presenciar la mejor escena de la película. El sheriff siendo arrastrado literalmente con su auto hasta las profundidades del lago. De regreso con Brett y los cazadores continúan buscando a Ellie, cuando en el camino Riva pierde su lancha. Luego pierde a sus amigos y es arrastrada por un cocodrilo ante la poca reacción de Brett, que se queda mirando sin hacer nada. Dispara, Brett. Dispara, 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 dispara. Y luego le reclama por ya no querer ayudarlo. Vieras una relación normal, lo entenderías. Afortunadamente consiguen llegar con la familia de los Bickerman y mira que hay que ser tremendo desgraciado para que después de ser salvado le pidas a la gente que te acaba de rescatar que te ayude a cruzar medio lago infestado de cocodrilos para buscar a tu novia. Y todavía más cínico para robarles el arma, dejándolos sin nada con que defenderse. No sé si es un gran novio o definitivamente un completo estúpido. Ya en la cabaña, Riva se vuelve a ganar mis respetos al mecharse ella sola contra un cocodrilo, y encima le gana. Esta sí es una mujer empoderada, no como otras. La batalla final se traslada a un supermercado, donde otra vez Riva demuestra tener tremendos ovarios al mecharse con otro cocodrilo. La llevaré a casa con mamá. Pero lamentablemente, muere. Mientras tanto, Nathan y su familia consiguen huir hasta una gasolinería, donde rocían de combustible al enorme animal, para después tomar un encendedor y adivinen qué, ¡explota! La película termina con la familia feliz y el buen Nathan afirmando que los cocodrilos del Lago Negro, oficialmente, están extintos. Que se extinguió. Lo que no sabe Nathan es que todavía queda pendiente otra película. Lake Placid 4. El capítulo final. En esta película iniciamos inmediatamente después de la 3, donde de regreso al supermercado destruido, descubrimos que Riva está con vida. No se entiende muy bien cómo, porque la vimos morir, pero lo importante es que ha vuelto y nada más revivir se despacha a un cocodrilo. Un par de años después, regresamos al Lago Negro, el cual después de las fallidas afirmaciones de Nathan, Que se extinguió. ahora está completamente infestado de cocodrilos. ¡Dios mío! Debido a esto, el gobierno construyó unas enormes cercas eléctricas que delimitan su paso. Pero esto no será un impedimento para que un bus repleto de universitarios calenturientos se desvíe de su ruta ingresando al lago gracias a un deficiente control de seguridad. En medio de todo esto, un cazador llamado Jim, interpretado por Freddy Krueger, se infiltra junto a su equipo de cazadores para robarse unos huevos de cocodrilo. A la aventura también se sumará la nueva sheriff del condado, el teniente Ryan, la ahora defensora de animales, Riva, y un gran grupo de personajes secundarios, todos reunidos para ser devorados por los cocodrilos. Así que súbale volumen. Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto cruel. Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico. Los adolescentes supervivientes se encuentran en la lancha de Jim, y para llegar a ella tendrán que cruzar el lago nadando uno por uno. Cuando llega el turno del profesor, se acobarda y es devorado brutalmente ante los ojos de sus alumnos, pero más brutal es ver la cara de satisfacción de este loco. Una vez reunidos, ahora liderados por Jim, los supervivientes terminan refugiándose en la cabaña del lago, y aquí descubrimos que este cazador no es un personaje cualquiera, ya que es el hijo de la anciana de la primera película.
Ah, y también nos dicen que demandó a la familia de Nathan por la casa. Una trama algo rebuscada, pero bueno. Lo importante es que Jim consigue hacerse con los huevos y de paso secuestra al hijo del teniente. En medio de todo este desastre, ocurre una de las escenas más sobreactuadas y ridículas de la película. Un cocodrilo se engancha a un bote arrastrándolo al agua y parece que la tensión por ver un bote es tanta que todos ponen esta cara. Acompaña eso con una gran música de suspenso y tendrás esta magnífica escena. ¡Wow! Supongo que ver el bote los hizo medio estúpidos, porque mientras huyen del cocodrilo, uno de los chicos no encuentra mejor idea que meterse al agua, donde obviamente el cocodrilo es más veloz. Entre tantas vueltas, el teniente Ryan consigue detener a Jim y de un buen guamazo lo manda a dormir. Mientras que el alguacil y los chicos protagonizan una gran persecución hasta las cercas, donde tras una gran maniobra, el cocodrilo choca con las cercas, muriendo electrocutado. Con esto los buenos ganan, todos felices, besitos por aquí, amigos por allá y trofeos por aquí. Quien no termina feliz es Jim, que muere devorado. Al final las cosas acaban con la radio asegurando que ya no hay cocodrilos sueltos, cuando... Aunque esta película se vende como el final de la saga, esta historia continúa de manera lineal en su crossover con Anaconda, donde por alguna razón Jim sigue vivo y Riva se convierte en la nueva sheriff del condado, pero esa la dejaremos pendiente para otro video. La última entrega de Lake Placid se estrenó en 2018 y podría considerarse un reboot de la saga, salvo por un pequeño detalle que mencionaremos en un momento: Lake Placid Legacy. Esta última entrega deja el tono clásico de las secuelas anteriores para enfocarse en ser una cinta más seria. Un cambio radical que en mi opinión le quita todo lo que la hacía entretenida, así que la contaré rápido. Esta cinta nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se aventuran a explorar las instalaciones abandonadas de una antigua base científica, donde nada más llegar encuentran un campamento destruido con restos humanos esparcidos en el bosque. De inmediato intentan salir de la isla cuando en eso son atacados por una criatura, por lo que se ven obligados a refugiarse en las instalaciones de la base, donde tras muchas vueltas caminando de aquí para allá, finalmente vemos al cocodrilo. Lo malo de esta entrega es que a lo largo de la cinta, el cocodrilo simplemente no se ve directamente. Por momentos vemos una silueta, un plano detalle o tomas que no lo enfocan directamente, muy similar al clásico estilo de Spielberg con Tiburón, solo que todo está acompañado de un escenario tan oscuro que intenta hacerlo ver aterrador, pero ciertamente la vuelve muy aburrida. Lo más rescatable de la película es el diseño del cocodrilo, que está perfecto. En cuanto a las muertes, no hay mucho que decir, ya que la gran mayoría transcurren fuera de cámara, como esta donde devoran a una chica pero la luz se apaga, esta otra donde ataca a un tipo, o esta donde se corta la toma. En cuanto a sus personajes, son igual de olvidables. El único ligeramente recordable es este, y no por su papel, sino porque se parece a Dross. Empanadas. Lo realmente interesante de esta película es un diálogo que nos tira este científico, que nos cuenta que hace años experimentaron con cocodrilos y que al parecer un veterinario huyó con un espécimen, dando a parar en el mismo estado donde se ubica el lago Negro. Bueno, tras muchas vueltas, pero muchísimas vueltas, finalmente inmovilizan al cocodrilo con una grúa para luego incendiarlo y para no perder la racha, lo explotan. La cinta termina con las dos únicas supervivientes nadando fuera de la isla, cuando... Sí, todavía queda otro cocodrilo, el cliché más usado en toda la saga. Fin. Y con esto concluimos la saga de Lake Placid, una franquicia que comenzó como una película que, aunque no fue un gran éxito, terminó convirtiéndose con los años en una de esas películas de culto para los amantes del cine de criaturas. Y aunque sus secuelas fueron bajando de calidad una tras otra, la saga consiguió algo que muchas no: mantenerse vigente película tras película durante casi 2 décadas. La mayoría de sus películas son malas, pero también son de esas malas que terminan siendo buenas. Y eso es parte del encanto que tienen muchas de las producciones baratas de la televisión, especialmente cuando hablamos de películas de criaturas. Y hemos llegado al final, espero que les haya gustado, yo me despido, un saludito y ¡chao!